Buenas noches, bendiciones para todos. Iniciamos esta escuela profética en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Estoy creyendo que el Señor está haciendo milagros sobrenaturales. Estoy creyendo que el Señor está moviéndolos a otros niveles de gloria, que el Espíritu de Dios se está glorificando poderosamente en sus vidas. Estoy creyendo en el Señor que está obrando poderosamente en su ministerio, en su familia, en el entorno donde se encuentra el Señor. El Espíritu de Dios está haciendo grandes cosas. Bienvenida Rosalena Cifuentes, Canadá. Liliana Velandia, Barranca Bermeja. Nayibe Rojas. Adela Gil, bienvenida, buenas noches, bendiciones. Mi hermana Lidia Reyes. Ángela Neira, bendiciones en esta noche. Hermano Edgar, bienvenido. Néstor Gallego de Medellín. Ángela Neira, bendiciones. Les bendigo con toda bendición de lo alto. Y profetizo y declaro para ustedes cosas grandes, sobrenaturales. Hemos estado hablando de la sobrenaturalidad de Dios por medio de los profetas. Y yo declaro que esa sobrenaturalidad de Dios viene sobre sus vidas, poderosamente. Ya no podemos seguir siendo hermanitos de lo natural. Tenemos que ser hermanos de lo sobrenatural. Bienvenida, mi amiga Nancy Vanegas. Muchas bendiciones. De Fusagasugá, lugar donde viví, donde pasé tiempos muy hermosos, muy maravillosos. Bendiciones. Gloria Vidal y su esposito, bendiciones. Dore Rodríguez, bendiciones. Y estaba hablándoles de la sobrenaturalidad de Dios en nuestras vidas, en la vida de los profetas. Los profetas tienen que vivir una vida sobrenatural. No podemos seguir siendo naturales, no podemos seguir siendo del montón, tenemos que ser diferentes, totalmente diferentes. Bueno, vamos a seguir en esta noche con Acab, con Jezabel. ¿Por qué? Porque este tema, porque es muy actual, porque Jezabel se mueve dentro del cuerpo de Cristo todavía. Porque Acab se mueve dentro del cuerpo de Cristo todavía. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los profetas? Mientras haya profetas, estará Jezabel y estará Acab. ¿Y cuál es el trabajo de nosotros? Cancelar estos espíritus. Que todo el plan que ellos tengan, destruir sus planes. Aquí sí tengo algunas preguntas en esta noche. ¿Cuántos saben cómo se llama el papá de Acab? El papá de Acab. ¿Y cuántos saben cómo se llama el papá de Jezabel? Claro, ¿no? Ellos deberían, como ellos fueron personas que estuvieron activas en mucho tiempo atrás, pues ellos tuvieron un padre, nacieron de alguna parte. Así es de que esta pregunta va muy directa. Por favor, darme el nombre del papá de Acab y del papá de la Jezabel. Si ustedes miran en la palabra, siempre dicen hijo de tal, hijo de tal, porque es muy importante la genealogía. Vamos a mirar Primera de Reyes 16, 29, 33. María Eugenia Salazar desde Palmira Señorial. Claro que sí, hay una canción poderosa de ese lugar. Algún día voy a ir. Vamos a ver qué dice Primera de Reyes 16, 29 al 33. No estoy viendo que me escriban el nombre. Los padres de estos dos personajes que hicieron tanto daño y que siguen haciendo daño al cuerpo de Cristo, que siguen atacando a los profetas. Pero si no lo tienen, no se preocupen, no lo busquen por internet. Vamos a mirar Primera de Reyes 16, 29 al 33 y dice: y reinó Acab, hijo de Omri. ¿Cómo se llamaba el papá de Acab?
Onri también era un rey sobre Israel. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los otros que reinaban antes de él. Evelina de Chile, bienvenida. Onri, así como suena, con M. Onri, con R-I. No doble R, sino M-R-I. Luego dice, y acá hijo de Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que a todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios. Entonces, ¿cómo se llama el papá de Jezabel? Edbaal. Edbaal. Él era el rey de los sidonios. Y fue siervo a Baal y lo adoró. De ahí viene su nombre. Entonces vemos la genealogía de estos personajes que vienen de muy atrás y vienen de las tinieblas. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de Acera, haciendo acá más que todos los reyes de Israel mal, y reinaron antes que él para provocar a ira a Jehová de Israel. Mire que Acab era un rey sobre Israel, sobre el pueblo de Dios, pero era un rey contaminado por Baales. Era un rey que traía una dinastía y un reinado y una genealogía de personajes que habían hecho lo malo delante del Señor, de personajes que pertenecían a las tinieblas. Por favor, mirar ese Primera de Reyes 19, 16, 29 al 33, que ahí se les van a despejar muchísimas dudas, por favor. Acá recibió una terrible herencia de su padre Onri: idolatría, paganismo, brujería y apostasía. Acá fue rey, tipo de aquellos gobernantes de todos los tiempos y de todas las naciones que decidieron hacer a un lado la palabra de Dios y decidieron por voluntad propia abandonar los mandamientos y no obedecer a Dios, para hacer un pacto político espiritual con las tinieblas, para recibir poder e influencia en su territorio o nación. Estos son gobiernos tipos de acá. Estos gobiernos son tipo de Chávez, Maduro y todos aquellos gobernantes diabólicos que no obedecen a Dios, sino que obedecen a las tinieblas porque tienen pacto político espiritual. Chávez y de muchos países, Haití. En Haití pasa lo mismo, República Dominicana, Cuba no se queda atrás. Estos hacen antes de hacer un pacto político, cuando hacen el pacto político lo hacen también con las tinieblas para que los ayuden. Ustedes recuerdan, como hemos visto por televisión, cómo se mueven los chamanes haciendo tantas cosas por los lados de Santa Marta de la Costa, como el presidente... Este presidente Santos, este presidente fue allá a La Guajira, donde están los chamanes más bravos, donde se meten a esos lugares a hacer pactos con los hijos de las tinieblas, con los hijos de Satanás, para que les ayuden volteándole la espalda al Señor, porque la única ayuda verdadera viene de parte del Dios vivo, del Dios de Israel. Así pasa con gente dentro de la iglesia.
A veces le voltean la espalda al Señor porque no ven el milagro y ayunan y no ven nada. Entonces van y echan la rosa en el agua y empiezan a hacer una cantidad de cosas que desatan la ira de Dios. En acá vemos el poder y la influencia del espíritu de control, de autoridad o manipulación. Este espíritu está representando vivamente en Jezabel, su mujer, con quien Acab hace no solo un pacto matrimonial, sino que hace un pacto o alianza política. Ellos tenían pactos con los poderes babilónicos del infierno. El matrimonio de Acab con Jezabel representa la alianza entre líderes del pueblo de Dios y líderes de Babilonia. Eso también se está moviendo en estos tiempos. Estamos viendo un movimiento político atado a las tinieblas. Y se está hablando mucho del nuevo orden mundial, que es el gobierno de las tinieblas. Las tinieblas están tomando control. Esto de la epidemia simplemente es el inicio. Es el inicio de toda esta porquería que se está soltando. Y nosotros como líderes y como profetas tenemos que levantarnos a derribar todo plan y toda estrategia. Habrán cosas que, pase lo que pase, se van a cumplir porque son señales proféticas. Y lo que está escrito tiene que cumplirse. Pero nosotros debemos de resguardarnos como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Debemos entrar en ayuno, en oración, clamar al Dios vivo, porque Él es el que nos va a sacar en victoria de toda esta situación. Acá es una figura clásica. En él vemos a políticos de las naciones que han sido y son manipulados por poderes religiosos y demoníacos para estorbar el mover del Espíritu Santo e impedir así la adoración a Jehová, el único Dios verdadero. En acá podemos ver a multitud de líderes de todos los tiempos del pueblo de Dios, es decir, a líderes de Israel y de la iglesia evangélica, quienes han sido y son seducidos y manipulados y usados por el espíritu jezabélico de control y manipulación de autoridad para impedir el avance del mover profético de Dios sobre las naciones. Padre, en esta hora hago un alto para pedirte perdón, Señor, y para clamar a ti, Señor, por la iglesia tuya, por tus hijos, Señor. Aquellos que no se han contaminado, Padre. Aquellos que seguimos firmes en tus preceptos y en tu perfecta voluntad, Señor. Oh Dios de la gloria, yo declaro y profetizo en esta noche, Señor, que tú enviarás tu ejército de ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos, Señor, y que nos ayuden, Padre, porque vienen tiempos muy difíciles y es lo que tú estás hablando a tu iglesia, Señor. Acá representa a un liderazgo que usa su posición dada por Dios para luego hacer pacto con el sistema religioso babilónico. Hay un pacto fuerte que está haciendo la iglesia normal y natural, aquella que no ha abierto los ojos, aquella que está cegada, aquella que está engañada por el diablo. Y que dicen que se llama la unión que va a ser la iglesia de Cristo con la iglesia católica. Cuando este hombre se casa con la Jezabel, la posiciona, le da posición. Y esta mujer, ayudada por su esposo Acab, persigue a los profetas verdaderos de Dios. Grandes fueron y son hoy los pecados de Acab y de aquellos como los que se dejan usar dentro de la estructura evangélica para frenar a los santos de Dios. Donde quiera que haya profetas, estará Jezabel actuando. Jezabel siempre es una persona que está en la autoridad, es una persona que busca los lugares altos. Vamos a mirar
¿Cuáles son los pecados que irritaron a Dios por parte de Acab? Vamos a ver cuáles fueron los pecados que cometió Acab. Cometió los pecados de Jeroboam, un antecesor suyo. ¿Cuáles son estos pecados? Van a anotarlos allá. Primero, conspiración, división. Van a buscarlo en un diccionario bíblico para que sepan de qué estamos hablando, porque yo no tengo aquí todo el tiempo para explicarle parte por parte. Idolatrías, levantamiento de altares a falsos dioses. Instauró un sacerdocio falso en contra de la ley de Dios. Bloqueó la adoración a Jehová de los ejércitos. Enfrentó a Jerusalén como centro de adoración a Baal. Devolvió a Israel el culto de los Baales, adorando a becerros y a imágenes. Hechicerías, sacrificios paganos a dioses falsos. Instituyó fiestas paganas en Israel y días solemnes en contra de la voluntad de Dios. Hizo imágenes de fundición y dio la espalda a Jehová, trayendo con esto la apostasía. Estos son los pecados de Jeroboam, el rey antecesor, y él siguió por la misma línea para hacer airar al Dios verdadero. Vamos a mirar, acá cometió sus propios pecados. Él no solo cometió sus propios pecados, sino que los pecados de Jeroboam. Acá cometió sus propios pecados. Se casó con una mujer pagana, levantó altar y culto oficial a Baal, edificó templo a Baal en Samaria, estableció el culto de Acera, levantó un sacerdocio falso, derivado de Baal y Acera. Dejó a Jezabel como guía de la nación, una bruja hechicera que venía en contra de los profetas genuinos. Fue la persona que este hombre dejó para guiar los destinos. Introdujo oficialmente a Israel en la religión babilónica. Consintió y permitió la destrucción de los profetas de Dios. Persiguió a Elías, el padre profético de Israel, queriendo acabar con él, amenazándolo de muerte. Y es que la bruja hechicera Jezabel amenaza a los profetas genuinos de Dios, pero Dios les da a los profetas la victoria. Mató a israelitas, seguidores de Jehová, fue homicida y ladrón, practicó la injusticia y la corrupción gubernamental porque era rey sobre una nación muy grande. Dejó los mandamientos de Jehová. Acá era un israelita conocedor de la ley de Jehová, pero la negó y caminó para honrar a otros dioses y perseguir a los verdaderos hijos de Dios. Acá representa un espíritu que opera hoy y al cual también, como ayer, debemos enfrentar con poder y autoridad. Tenemos que levantarnos en contra de todo aquello que va en contra de la obra de Dios. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Señor, por esta palabra, Padre amado. Vamos a mirar, acá hay Jezabel, dos espíritus del mal. Va a mirar Primera de Reyes 19, 1 y 2 y dice: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso a Acab, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Y dejando los mandamientos. ¿Cómo fue la turbación? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Esto está en Primera de Reyes 18, 16 al 18. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo habían matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como a uno de ellos. Ahí vino el ataque contra el profeta genuino de Dios. Ahí vino la retaliación del enemigo cuando este hombre tuvo la victoria, destruyendo a los 450
profetas de las tinieblas, profetas del diablo, profetas de Baal. Después de los días de Salomón, Israel se dividió en el reino de Judea e Israel, y Acab vino a ser rey de Israel legítimamente. Él era la autoridad de la nación y como rey tenía autoridad sobre el reino. De hecho, reinó 22 años, pero se unió a Jezabel, mujer pagana, que al final lo controló y lo manipuló. Acá permitía que se levantara adoración a los ídolos, especialmente de Baal y Acera, en los lugares altos. Dejó que Israel persiguiera a los profetas de Jehová y levantó un sacerdocio diabólico de 850 profetas falsos para adorar a Baal y Acera. Acab usó la autoridad y la posición de rey incorrectamente. Así hay muchos en el cuerpo de Cristo que están posicionados, tienen gobierno, Dios los ha posicionado, pero han mal usado la posición que Dios les ha dado. Han actuado incorrectamente, como hizo este hombre, e hizo lo malo y estableció alianzas contrarias a la voluntad del Señor bajo su reinado. Fueron perseguidos y angustiadas las compañías de los profetas. Yo declaro y profetizo que se vuelven a levantar las compañías proféticas, que se vuelven a levantar los profetas adoradores del Dios Altísimo, aquellos que Dios está llamando con una autoridad poderosa. Y sé que esta palabra viajará por este medio, viajará y llegará a lugares muy lejos y la oirán personas que Dios está preparando, profetas de Dios que están siendo preparados en lo oculto, que están siendo preparados en los lugares donde están asignados. Así que te bendigo, profeta del Altísimo, levántate. Todo temor al enemigo sea cancelado y desautorizado en esta hora, porque tú fuiste llamado para grandes cosas. Acá representa al liderazgo que en la iglesia ocupa una posición legítima, pero mal usada. Él es el símbolo del liderazgo que persigue a los profetas de Dios y a la unción y poder de Elías. Yo sé que allá donde tú te congregas, yo sé que en la nación que estás, en la iglesia que estás, has podido percibir esto. Has podido ver lo que está haciendo el enemigo. Elías acá representa el liderazgo religioso político de hoy, que establece alianzas con lo falso para mantener dominio sobre el pueblo de Dios y persigue a los profetas de Dios. Acá culpó al profeta de Dios de la sequía y desgracia de su pueblo, siendo en realidad él el responsable por su pecado. Los cielos se cerraron y no hubo lluvia por causa del pecado del rey. Hay gobernantes que se posicionan y no hacen la voluntad de Dios, sino la voluntad de los que lo manipulan, trayendo la ira de Dios a las naciones. Por eso bendecimos a nuestros gobernantes. Yo bendigo al presidente y bendigo los alcaldes, a las personas que están en eminencia. Las bendigo, declarando que se levantarán. Es en nombre del Señor a gobernar correctamente. Yo creo que voy terminando. Termino con este pedacito, voy terminando. El liderazgo caduco y humanista, antiprofético, está destinado a caer en nuestros días. Aún hay pastores que niegan lo profético, antiapostólicos. Y quiero decirle que la mayoría de las iglesias son antiapostólicas y antiproféticas. No tienen el diseño de Dios, tienen el diseño de las tinieblas. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dice Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor,
para que yo venga la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de acá todo varón, así el siervo como al libre en Israel. Esto está en Segunda de Reyes 9 del 6 al 8. La profecía del Señor se cumplió ayer y se cumplirá hoy y se seguirá cumpliendo hasta que Cristo venga. Mas disparando uno el arco a la aventura hirió al rey de Israel. Voy a darle Segunda de Crónicas 18, 33, 34 para que tú lo leas en tu casa. Y por causa de que estoy rodeada de mucho en este momento, de mucho ruido, hay demasiado ruido en este momento, les pido disculpas y termino con la transmisión. Este viernes no tenemos clase ya hasta la próxima semana. Así que les bendigo con toda bendición de lo alto en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, desatando esos destinos proféticos en sus vidas y declarando la gloria del Todopoderoso y desatando ese manto profético. Y declaro que tú conocerás tu destino y te levantarás en el destino profético que el Señor tiene para tu vida. Les bendigo con toda bendición de lo alto. Que tengan dulces sueños y un fin de semana poderoso. Bendiciones, mi Adela, bendiciones. Pronto regreso a Ibagué para que nos reunamos nuevamente. Claudia Hernández, Barranca Bermeja, te bendigo. Eveline, Chile, te bendigo. Bendiciones. Mi hermana Lidia Reyes, un abrazo. Te bendigo por ser esa fidelidad con la escuela profética. Liliana Velandia, Barranca Bermeja, bendiciones. Aquí al apóstol Johan, muchas bendiciones. Un abrazo para todos. Bye, bye.